Buenas con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la verticalidad de torre, ya sea de telecomunicaciones, torres de alta tensión o algún elemento estructural que deseamos poner aplomada. Vamos a usar dos normativas, una de ellas internacional, una normativa americana, que nos narra en el capítulo de tolerancia y montaje, nos dice que el 0,25%. La distancia vertical entre ambas elevaciones se debe aplicar para verificar la verticalidad de la torre. También tenemos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para el caso de Perú, el 0,9 estructuras metálicas. Ello nos menciona que la tolerancia para bases de la torre es más o menos 3 milímetros. Entonces, esto también tenemos que aplicar. Estas dos protocolos de las normativas tenemos que aplicar para verificar la verticalidad de una torre. Ahora pasamos a ver los datos que significa esta evaluación de verticalidad de torre. Primero tenemos que tener en cuenta los datos de campo, ¿no? Ya los topógrafos o técnicos ya lo conocen esta perfección, que debes obtener los datos de campo, ¿no? Por ejemplo, la altura de la torre que vas a evaluar, ¿no? Qué tipo, la marca del equipo electrónico que vas a usar, el error máximo permisible, ¿no? El viento, hora y clima, etcétera. Todos esos datos ya lo tienes que recolectar de campo. Ahora, para esto hay varios métodos para poder hacer esta verticalidad de torre. Una de ellas es la que les voy a compartir en este momento, que es la más sencilla y la más práctica para elaborar de acuerdo a las experiencias que ya se tuvo en campo. Por ejemplo, ¿cómo hay esa verticalidad? Vamos a revisar acá. Acá tenemos un ejemplo práctico para poder aplicar este procedimiento. Yo estaciono el equipo y hago ah, el, el- el equipo electrónico, ya sea un teodolito o una estación total. Verifico la vertical de la torre, pongo en cero en la base, ¿no? Acá vemos de rojo, que es la plomada del equipo. Esta es la vertical del equipo. Y esto es la torre, que es la línea amarilla, que es el eje de la torre, ¿no? En este caso un monopolo, que es el eje de la estructura metálica. Entonces verificamos ello, ¿no? Con el equipo estacionamos y ponemos en cero, ¿no? La base, y una vez colocado en cero, ya tengo, ¿no? Ya puedo visualizarlo. Eh, por ejemplo, acá esta torre es de 30 metros, tenemos 30 metros. Ambos lados tienen 30 metros porque va a haber un desplazamiento en este punto. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente coger o tomar el ángulo horizontal. Ojo, horizontal, no vertical, horizontal. O sea, el equipo te bota acá unos datos horizontales en la cual eso nos va a servir para poder obtener estos datos, ¿no? 2 minutos 50, perdón, 2 grados 50 minutos y 56 segundos. Entonces, con este dato ya podemos calcular el desplazamiento, ¿no? La inclinación, ¿no? Con esto ya podemos calcular, con estos datos. Entonces, con ello, ya con esa información de campo, nos vamos acá. Esto es un formato Excel que ya está eh, colocado las fórmulas para que pueda salir automático la información, ¿no? De campo. Vamos a tomar un ejemplo que es X. X3, que es en el punto X, ojo, se debe tomar en dos lados, X en punto X y punto Y, ¿no? Por ejemplo, acá en X, en Y. En dos puntos para poder hallar la vertical. Entonces, vamos acá. Tomamos un ejemplo en 15 metros. Estos son los datos de campo, grados, minutos y segundos. Lo convertimos a grados decimales. ¿Cómo lo convertimos? Simple, ¿no? Acá están los pasos que se debe hacer, ¿no? Grados, minutos, los segundos entre 60 más minutos entre 60 más grados. Entonces, realizamos esta ecuación y nos debe salir este dato en grados decimales, que coincide acá, ¿no? Ya el Excel ya está calculado automático. De igual manera, como segundo paso, tenemos que cambiar los grados decimales a radianes, o sea, acá, ¿no? Los radianes. Bueno, el Excel te bota rápido en radianes, pero acá lo podemos calcular. eh, la fórmula, el ángulo por pi entre 180. Acá tenemos el ángulo
pi entre 180. Entonces, esto nos bota los radianes, ¿eh? Coincide, ¿no? De manera manual se lo hacemos, debe coincidir acá con el Excel. Efectivamente coincide. Y como paso 3 es ya aplicar ley de cosenos para P, para poder yo obtener el D. ¿Se acuerdan que les decía el D? Este D, ¿no? Este desplazamiento. Este, ¿no? Acá. Esto tenemos que obtener con ello. Entonces, aplicamos ley de cosenos, en la cual sabemos ya, ¿no?, que 15 metros es un lado de la torre y obviamente el mismo elemento está inclinado, entonces sería 15 metros también. Acá tenemos 15 metros y acá tenemos la longitud, la altura de la torre, 15 metros. Entonces, conociendo dos lados y un ángulo, podemos hallar el D, ¿no? El otro lado, para nosotros es D, el desplazamiento. Aplicamos la forma de ley cosenos, ¿no? 15 al cuadrado más 15 al cuadrado, que vienen a ser los dos lados, y 2 por 15 por el coseno de 359 grados. Este coincide con esto, ¿no? Porque este de acá, ¿no? Los grados decimales que lo hemos convertido. Aplicamos todo y nos sale desplazamiento de 1.92 centímetros o 19.2 milímetros, que vendría a ser acá, ¿no? Coincide ahí con el Excel, los cálculos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hallar el desplazamiento, ¿no? Conociendo la altura de la torre, con ello ya podemos calcular todos estos datos, desplazamiento. Ahora, verificamos los límites máximos de desplazamiento según norma, que hemos hablado ya que es 0.25. Entonces, lo que hago es 15 por 0.25 y me bota 3.75 centímetros, lo cual si cumple, hacemos la verificación, si cumple, ¿por qué? Porque 1.92, casi 2 centímetros, es menor que 3.75, entonces sí cumple. Pero cosas diferentes acá, ¿no? Por ejemplo, acá no cumple porque esto es mayor, ¿no? Esto es mayor que 7, que es lo máximo permisible. Entonces no cumple, ya está formulado ahí, ¿no? Que no cumple. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido, a ver. Estos son los datos de campo. Acá, acá ya te convierte a grados decimales. Acá lo sacas radianes, los grados decimales. Acá aplicas la fórmula de ley de cosenos en desplazamiento. Acá es un dato de campo que tienes que verificar en qué dirección está inclinado o está puesta ahí la torre, ¿no? La dirección. Y según norma verificamos, ¿no?, que es el 0.25 con respecto a la altura de la torre que estás tomando, que todo está con respecto a la altura. Y finalmente la conclusión, si cumple o no cumple. Del mismo modo se aplica para todas las alturas, tanto en X y en Y. El mismo procedimiento. Ahora, pasemos a lo que es verificar también, dentro de esta verticalidad también tienes que verificar la base, ¿no? La base, estas bases, ¿no? Los 4 puntos donde está apoyado la torre, ¿no? Este es una base, un modelo de base, también puedes tener un modelo de base como estos, ¿no? En 3 puntos de apoyo. Para ello tienes que verificar si estas bases cumplen la normativa, que es más o menos 3 milímetros, según la norma del E090, ¿no? Dispositivos de apoyo. Entonces, acá también está ya formulado, ¿no? Si cumple o no cumple, ya está, no tienes que superar los 3 milímetros en cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a ello, ya uno puede hacer las conclusiones, ¿no? Si la torre cumple verticalidad o no cumple la verticalidad. En este caso, la plomada. Solo estamos hablando de la puesta a ploma de la torre. No estamos hablando de torsión o otros aspectos que implican una evaluación estructural. Eso ya se tendría que hacer en otra evaluación para ver la torsión y todos esos detalles. Entonces, haces un panel fotográfico, verificas la dirección de la inclinación o la plomada y ahí queda, ¿no? Con ello ya estaría listo el informe de verticalidad de torre, ¿no? Los procesos, uno de los modelos. Esto es lo más recomendado, como les comentaba, pero también hay muchas opciones para poder calcular ello, ¿no? Una de las opciones es esta, ¿no? Que también se puede hacer, pero esto implica más detalles. Por ejemplo, tienes que sacar la altura, tienes que sacar la altura de instrumento, altura de la torre y calcular la distancia inclinada.
pero para hallar la distancia inclinada tienes que calcular bien la distancia horizontal. ¿Por qué? Porque para que puedas hallar R, que es la distancia inclinada, tienes que aplicar Pitágoras. Aparte de ello, tienes que calcular el desfase, y el desfase lo calculas con la tangente, ¿no? Pero, pero esto es un procedimiento válido, pero en campos te vas a encontrar pues con obstáculos, y esos obstáculos no te van a permitir hallar una distancia horizontal a la base, ¿no? A la base. Es importante eso, hallar una distancia horizontal a la base. Ya, y bueno, es una opción, claro, también se hace, pero siempre y cuando tengas los obstáculos no te impidan tomar las mediciones con el equipo. Con este que les acabo de mencionar, les acabo de presentar, sí, no necesitas, eh, no necesita que calcular mediante un ángulo o una distancia inclinada. Simplemente te ubicas en cualquier punto en 90 grados XY y ya te calcula rápido, ¿no? Te facilita los trabajos en campo y también en gabinete. Muy bien, eso sería todo. Espero sirva el video. Muchísimas gracias.